¿Listo? Bien, buenas noches nuevamente. Estamos con ustedes aquí en la página Fe Viva TV. Igual estamos aquí en la parroquia Madre Lupita, iniciando nuevamente una nueva sesión que empezamos de la semana pasada, que es Introducción a la Biblia. Este bloque consta de 6 sesiones. Con esta es la segunda. Esperemos en las siguientes 4 también que ustedes estén conectados en casa, y aquí en la audiencia tenemos gente aquí en el salón, les damos las gracias también. Acabamos de iniciar la semana pasada Introducción a la Biblia y estuvimos viendo algunos aspectos de la palabra de Dios, pero antes de empezar a continuar con esto, vamos a hacer nuestra oración inicial en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí en casa, por favor, pueden cerrar sus ojos para iniciar nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿se pueden sentar? Vamos a iniciar. Estamos en el bloque de Introducción a la Biblia. ¿Alguien nos puede decir algo o recordar lo que miramos la semana pasada, los que están aquí presentes? ¿Recuerdan algo? ¿Hicieron algún estudio o revisaron sus apuntes? Recordemos que la semana pasada miramos de que la palabra de Dios, Jesús es el centro. Jesús es también el corazón de la palabra de Dios y es también ¿qué? La llave para interpretar las Sagradas Escrituras. Y vimos también algunas características que la Biblia se divide en 2 partes, que era Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vimos que en el Antiguo Testamento hubo un decálogo, hubo un pacto que fueron los 10 mandamientos. Y ese pacto, ese sello, fue a través de unas tablas. En el Nuevo Testamento también hubo un nuevo pacto y una nueva alianza. ¿Y ese pacto con quién se selló? Con Jesucristo. ¿Y cuál fue el sello? Su sangre, ¿verdad? Eso lo miramos la semana pasada. Y hoy vamos a ver lo que son algunos géneros literarios. En el Antiguo Testamento tenemos libros históricos. Voy a mover un poquito esta parte. Libros históricos. Tenemos libros históricos en el Antiguo Testamento que son 21. Géneros literarios. Tenemos también en el Antiguo Testamento libros proféticos. Libros proféticos son 18. Tenemos también libros sapienciales o didácticos. Y son 7. Nos da un total de 46 libros del Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos también libros históricos. Libros históricos
Y tenemos 5. Tenemos también libros proféticos del Nuevo Testamento. Libros proféticos es 1. Tenemos cartas paulinas. ¿Qué quiere decir cartas paulinas? Que son las que San Pablo escribió. Y tenemos 13 cartas paulinas. Tenemos cartas católicas. Son 7. Y tenemos una más que es carta a los hebreos. Es una, nos da un total de 27 libros del Nuevo Testamento. Sumamos 46 y 27 nos da un total de 73 libros que tiene la Sagrada Escritura. Recuerdan que más que una Biblia, es más que una biblioteca. La semana pasada vimos que era una biblioteca, que la Biblia es una biblioteca andante de todo cristiano, pero más que una Biblia, una biblioteca, ¿qué es? Es una persona, y esa persona se llama, que no se nos olvide, Jesús. Porque Jesús es el centro de toda la Biblia, Jesús es el corazón de la Biblia y además es la llave para interpretar toda la Sagrada Escritura. La semana pasada que estábamos hablando sobre cuando el pueblo de Israel dura 40 años en el desierto, hubo una pregunta ahí en el Face, en la página, que si ahí ya estaban las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel están desde antes. ¿Desde dónde? El primer patriarca fue Abraham. De ahí, sucesor, su hijo es Isaac, y de ahí Jacob. Son los 3 patriarcas. De Jacob nacen los 12 hijos, y ahí son las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Y esas 12 tribus de Israel se dispersan cuando ya están en el desierto, cuando salieron de Egipto, ya las tribus ya estaban formadas desde hace muchos años atrás. Salen al desierto liberados por Dios, por medio de Moisés, duran 40 años en el desierto y de ahí Dios le da la tierra prometida al pueblo, al nuevo pueblo, ¿sí? Ya la nueva generación. Entra Josué, porque Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés se queda en el desierto y ahí muere. Pero Moisés vislumbra la tierra prometida que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos sus descendientes. Entra Josué, el siervo de Moisés, a la conquista de la tierra prometida y ahí Dios ya dispersa o divide toda la zona a las 12 tribus de Israel. Ya eso, si nos da tiempo, más adelante, en los siguientes bloques, vamos a ver lo que es la historia de salvación y ahí vamos a explicar un poco más sobre las 12 tribus de Israel. ¿Y cuáles fueron las 2 tribus que solamente permanecieron vivas hasta el final? Que fue la de Judá y la de Benjamín. Esas son las 2 tribus que solamente duraron o se mantuvieron vivas. Claro, no desde un principio que fue Judá y Benjamín, sino ya sus descendientes. ¿Sí? La semana pasada también me preguntaron aquí en la audiencia sobre el Arca de la Alianza. Esta es, a ver si la pueden arrimar la toma o así. Esta es una réplica pequeña del Arca de la Alianza. La tapadera del arca estaba formada por 2 ángeles o 2 querubines. Dentro del Arca de la Alianza estaba un jarrito donde pertenecía o estaba un puñado del maná que Dios les daba en el desierto al pueblo de Israel. ¿Qué más contenía el Arca de la Alianza? Contenía el decálogo, los 10 mandamientos, las tablas. ¿Y qué más contenía?
contenía el bastón de Aarón, el báculo de Aarón. Aarón fue hermano de Moisés. Aarón fue de la tribu de Leví, era sacerdote. Solamente a la tribu de Leví no se les otorgó alguna tierra posteriormente en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos eran sacerdotes y se dedicaban a estar de nómadas en un lugar a otro atendiendo al pueblo de Israel. ¿Qué más contenía el arca de la alianza? Lo más principal o primordial, ¿qué era? La presencia de Dios. Esta arca de la alianza, ¿quién la hizo? La mandó a hacer Dios por medio del rey David. Esta arca de la alianza no estaba en el desierto, La arca de la alianza se hace después con el rey David. Pero como me hicieron la pregunta la semana pasada, ¿qué pasó con el arca de la alianza? El arca de la alianza, 300 años después de Cristo, los templarios se apoderaron de ella y se perdió. No es que se haya perdido, sino que ya no se supo qué pasó más con ella, ¿verdad? Entonces quise traerles pues lo que es la réplica. Esta réplica me la traje yo de Jerusalén. Yo la miré y dije, esta es el arca de la alianza. Yo la identifiqué luego. ¿Y qué hice? Pues la tuve que comprar para traérmela. Y miren, qué bueno que me la traje para podérselas mostrar a ustedes. Así es el arca de la alianza. Bien, ¿alguna duda sobre esto del arca y sobre las 12 tribus de Israel? Si nos permite, les repito, los bloques posteriormente vamos a meter uno que es la historia de salvación. Y de ahí vamos a ver desde Abraham hasta Jesucristo. ¿Sí? Bien, ¿puedo borrar aquí esta parte? Sí. ¿Van a tomarle una foto? Sí. Ahí en casa pues es más fácil, solamente le regresan el video y pueden otra vez tener esta parte. Vamos a ver después más adelante cuáles son los géneros literarios que se ven más en la Sagrada Escritura. Segundo punto, vamos a ver las características de la palabra. Primera característica, la palabra de Dios es poderosa. Y esto lo vemos en Jeremías. Voy a abreviarlo. (23-29). Bien, muy importante. Esto voy a dictárselos. Ahorita que miramos sobre los géneros, ya lo notaron, ya tomaron foto ahí en casa. ¿Por qué se les llama históricos? Voy a dictarlo así rapidito. Se les llama históricos porque describen la historia del pueblo de Israel con toda su cultura y su tradición. Libros históricos porque describen la historia del pueblo de Israel con toda su cultura y su tradición. ¿Por qué se les llama libros proféticos? Libros proféticos porque en ellos encontramos voces que denuncian la injusticia y proclaman la esperanza. Libros proféticos porque describen la historia, porque en ellos encontramos voces que denuncian la injusticia y proclaman la esperanza. Una de las cosas más bellas
cuando habla un profeta, habla siempre en primera persona. ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta cuando habla al pueblo a denunciar algo, no dice, Dios me dijo que les dijera. No, él dice, pueblo duro, arrepiéntete. O sea, el profeta habla en primera persona. No es como si Dios hablara, sino que Dios habla a través de él. Por eso, denuncia toda injusticia, pero también proclama una esperanza. Eso es lo bello de un profeta. Siempre habla en primera persona y no en una tercera persona. Libros sapienciales o didácticos, ¿por qué se les llama así? Porque nos enseñan e instruyen a través de poemas, oraciones, súplicas, proverbios y cientos de máximas llenas de cordura y sensatez. No de gordura, sino de cordura y sensatez. Vuelvo a repetir, es el que es un poquito más largo. Porque nos enseñan e instruyen a través de poemas, oraciones, súplicas, proverbios y cientos de máximas llenas de cordura y sensatez. Eso es para que se den una idea por qué se les llaman proféticos, por qué se les llaman históricos, por qué se les llaman sapienciales o didácticos. Sapienciales es de sapiencia, es donde habla mucho sobre la mente, sobre cómo vivir una vida muy ordenada. Bien, vamos entonces con Jeremías 23:29. La palabra de Dios es poderosa. Ahí en casa, si tienen su Biblia, pónganse listos con su marca texto y subrayen este versículo. Jeremías 23:29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Oráculo del Señor. O en tu Biblia puede decir palabra del Señor o voz del Señor. ¿No es mi palabra fuego, oráculo del Señor y martillo que tritura la roca? Usa dos elementos o dos imágenes. Primero, ¿qué dice? No es como fuego. La palabra de Dios, al entrar en el corazón del hombre o en el alma del hombre, empieza a quemar, empieza a calcinar, empieza a derretir todo lo malo que el hombre tiene en su interior, si es que el hombre acepta la palabra de Dios. Vamos a dibujar aquí algunos leños o una fogata. Dice, ¿acaso no es mi palabra como fuego que calcina? Usa otro elemento. ¿Cuál es? ¿Escucharon? Un martillo, Como un martillo. Todos conocemos un marro, un martillo. Vamos a poner aquí una roca. La roca viene siendo ¿qué? El corazón del hombre. Cuando un corazón está duro como una roca, la palabra de Dios, al estarla el hombre escuchando,
empieza a golpear el corazón como una roca. Voy a dar 2 ejemplos para entender esta parte. Yo soy jardinero y en una ocasión un arquitecto me habló, dice, Rubén, dice, ven a la casa que estoy construyendo para que me midas y me pongas pasto nuevo. Ya voy a empezar a hacer los detalles finales. Me falta solamente el pasto, algunas paredes que tengo que arreglar. Dice, pero ya quiero que esa parte vaya terminando. Yo llegué a la obra y miré un camión grandísimo que estaba bajando una roca grandísima de cantera. Dije, hombre, qué roca tan más grande, ¿verdad? Y no sé qué vayan a hacer con ella, ¿verdad? Íbamos entrando y me dice el arquitecto, vente, Rubén, vamos acá adentro. Y un albañil estaba con un marro grande. Dice, Arqui, dice, ya llegó la piedra, ¿qué vamos a hacer? Dice, pues ya sabes, tienes que triturarla. Dije, esa piedrota con un marro, la va a golpear, la va a triturar, pues ¿cómo? ¿Verdad? Y así pasó. Dije, pobre del albañil, así le va a ir con esa piedra tan grande. Y lo de cantera, pues dije, bueno, pues ahí le va. Yo voy a hacer mi trabajo. Me metí y empecé a medir los metros de pasto. Conforme yo iba midiendo, nomás se escuchaba en la parte de atrás donde estaba la roca, se oía ¡pa! ¡pa! Y yo dije, no hombre, ya empezó aquel. Dice, pues ahí se va a llevar todo el día y parte de mañana y toda la semana. Y yo seguía midiendo, pero se oía cada vez más fuerte. ¡Paz! Unos golpes tan grandes, pues un marro golpeando una piedra se oye a unos metros. Y cada vez se oía más fuerte. ¡Pa! ¡Pa! Yo dije, no hombre, pues no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. Es un marrito con una piedrota. Y así yo me seguí midiendo los tramos del terreno para posteriormente emparejar, limpiar, emparejar y poner el pasto. Al cabo de 1 hora, que más o menos arreglé todo el terreno cuando medí, ya me di la vuelta para salir por donde estaba la roca y no me van a creer. La roca estaba ya en 4 partes. Dije, ¿cómo? Sí, la palabra de Dios dice, el profeta Jeremías es como un martillo que golpea la roca. Entonces, este albañil ¿sabía dónde golpear la roca para poderla dividir? Sí. Ustedes vayan a los lugares donde sacan la cantera, ellos saben dónde golpear para poder sacar los tramos, ya sea las hojas grandes o tramos pequeños. Cuando yo salí estaba la roca ya partida en 4 partes. Dije, qué impresionante. Cuando leí este texto, me acordé de aquella escena. Dije, si es posible que un marro rompa una roca, si es posible. A otro día que regresé ya con el pasto, la piedra estaba ya triturada en muchos pedazos. ¿Para qué? Para poder empezar a rellenar las partes que querían la cantera. Dije, ¿cómo un marro? Sí. Igual la palabra de Dios es como un martillo que golpea el corazón del hombre tan duro que lo puede triturar, lo puede golpear y triturar. Sí. Por eso Dios toma esta parte como su palabra tan fuerte y tan poderosa. Voy a contarles una historia que me tocó vivir en ese tiempo, pero no me tocó verla. Yo estudié en el Instituto Bíblico en el año 95. Fíjense, esta historia es de hace muchos años. Y si ustedes escuchan al maestro Pepe González, esta historia él la sigue contando. Y te la voy a contar a ti para que veas cómo la palabra de Dios hace efecto en el corazón de un hombre duro, de un hombre incapaz de cambiar. Pero la palabra de Dios siempre es fuerte, siempre es poderosa y siempre va a hacer su obra. Yo estudié en el Instituto Bíblico durante 1 año, todos los días, era un curso intensivo. El maestro Pepe daba clases los sábados, entonces yo no asistía los sábados. Regresé a clases el lunes y el maestro Pepe nos daba esta materia, Introducción a la Biblia. Llegó, le miramos su rostro, le miré al menos yo su rostro, muy contentos. Dice, muchachos, dice, les voy a contar lo que me pasó el sábado. Dice, el director del instituto
me dejó encargado cerrar los sábados por las tardes porque no había conserje. Y sí, yo conocía al conserje de ahí, se había ido de vacaciones un tiempo y al maestro Pepe le tocó cerrar, iba a durar un mes. Y entonces el director le dejó las llaves para que él cerrara los sábados. Y dice, voy a platicarles esta historia para que vean qué impresionante. Y nos daba exactamente este ejemplo, esta característica en ese momento, en ese lunes. Dice que él llegó a la clase del sábado por la tarde a la hora que le tocaba, entraron los alumnos y entró él a empezar a dar su clase. Dice que en las bancas de atrás se sentó un joven. Dice que lo vio de lejos, un joven greñudo, sucio, con la ropa rasgada. Inclusive, si se le acercaba, él pensaba que hasta estaba maloliente. Él dice, bueno, entró un pordiosero. Dice, quizá viene a pedir dinero, viene a pedir comida, o fue un invitado de alguien, pero ahí está sentado atrás. Dice el maestro que cuando empezó su clase, vio que el joven agarraba la banca, el pupitre, y lo movía y veía que sus manos se movían así. Dice, pues, ¿qué traía este? Dice, desesperación, quién sabe. Después de un rato, Pepe vio que el joven salió. Y pues vio que salió y ya no lo miró, ni que entrara. Dice, a lo mejor va al baño y te regresa. Ya no regresó. Era por la tarde y ya estaba oscureciendo. Se acabó la clase y él le tocaba cerrar. Sale uno del salón grande y entra uno. Voy a apagar aquí el cirio porque se va a derretir. Como el aire está moviendo la mecha, se está viniendo la flama para este lado. Sale uno del salón grande y hay un pasillo y están los baños. Y en ese hay otro pasillo y da la vuelta hacia la capilla. Él encierra los salones, va por el pasillo, cierra los baños y al último cerraba la capilla. Pero cuando revisó los salones de adentro, los baños de adentro, va hacia los baños de afuera, revisa que todo esté bien, apaga la luz, se lo cierra y al momento de ir a cerrar la capilla, dice que en el pasillo de a medias le sale este joven. Dice que le sale y lo agarra de aquí así y lo avienta hacia el suelo. Y él se dio cuenta que era el joven que estaba ahí atrás. Y el joven le dice, a usted lo estaba esperando porque lo voy a matar. Lo voy a golpear primero, dice, hasta cansarme y después lo voy a matar. Y el maestro pues ya volteaba, estaba hacia allá, estaba ya el portón para salir ya del estacionamiento y salir a la calle. Dice que volteaba a ver si veía algún alumno para que lo auxiliara o alguien de afuera que escuchara los gritos. Y Pepe le decía, espérate, ¿qué te pasa? Dice, ¿quién eres? No, usted lo estoy esperando, lo quiero matar, dice. ¿Pero qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Quién eres? Dice, usted me estuvo agrediendo durante toda la clase que estuve ahí adentro con usted. ¿Cómo? Dice, yo ni siquiera te conozco y lo voy a matar. Y dice que lo agarraba y lo arrastraba por el pasillo y le tiraba golpes y pues Pepe pues solamente se hacía para atrás. Dice, escabullendo los golpes. Y después de un rato, dice Pepe, dice, este sí me va a matar. Dice, pues no sé si conocen al maestro Pepe González, él es más bajito, él me llega aquí así. Dice que él medía, el muchacho dice que lo vi alto. Al último se dio cuenta que medía 1.85, imagínense. Yo mido 1.83, un poquito más altito que yo. Y entonces él lo veía así. Y dice que lo aventó hacia el pasillo y que se le iba a dejar ir este muchacho a Pepe. Y Pepe dice, se levanta, dice, pues ya no veo a nadie, voy a armarme de valor. Dice, ¿así de que quieres pelear? Sí, dice, venga, se sirve que una vez nos golpeamos y lo mato aquí. Y dice Pepe que se le abalanzó y al momento que lo abrazó, volteó y estaba a la entrada de la capilla. Ahí está el Santísimo. Esa capilla todo el tiempo está abierta para los alumnos. En el receso el alumno iba y se iba un ratito y se salía a su siguiente clase, o si no se iba a la cafetería a tomarse un refresco o un café. Dice que lo agarra, dice vio abierto y que se aventó hacia adentro de la capilla y se cayeron las sillas que están ahí a un lado. Son sillas unitarias, no son como de estas, son de las otras de plástico. Dice que cayó y al momento que volteó
hacia el Santísimo, Pepe le dice, Señor, ¿qué hago? Dice, con este hombre me va a matar, dice, te lo dejo aquí en tus manos. Y Pepe empezó a orar, pero Pepe ya no lo soltó, a un chaparrito, y el otro forcejeando, pero Pepe estaba orando ya frente al Santísimo. Y entonces dice que después de un rato, este joven empezó a aflojar. ¿Por qué? Porque la oración de Pepe hacia el Santísimo, para él, empezó a tocar el corazón de este hombre. Al principio eran agresiones que dijo, es que usted me estuvo agrediendo durante toda su clase, pero ya ahí en ese momento, frente al Santísimo, ya las palabras eran ya como de consuelo o de paz hacia el muchacho. Entonces dice Pepe que cuando el muchacho ya no sintió que hizo fuerzas, lo soltó. Y lo agarró y se lo llevó frente al Santísimo. Dice, aquí está el Señor. Dice, aquí está el Señor frente a ti. Y dice que el joven empezó a llorar más fuerte, pero con unos alaridos muy grandes, como un chiquillo. Y entonces Pepe se dio cuenta de que su corazón ya estaba, ¿qué? Se estaba quebrantando. Estaba triturándose ya su corazón. Tan duro como lo traía, la palabra de Dios estaba golpeándolo y su corazón se iba haciendo ya pedazos. Después de que se calmó, le pregunta Pepe a este joven, se llamaba Manuel. Después le preguntó su nombre. Dime, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes tan agresivo? ¿Quién te trajo? ¿Cuál es tu motivo de estar aquí? Y ahora sí, Pepe al acercarse, estaba con él, se dio cuenta que ya su olor tenía un olor maloliente. Ya calmado el joven le dice, discúlpeme. Dice, pero es que yo sentí que usted me estaba agrediendo. Sus palabras, sentía que mi interior, mi corazón, me quemaban. Dice, y no soporté. Dice, y por eso me salí de la clase. Pero dije al salir, dice, cuando salga, lo voy a matar. Porque me estuvo agrediendo durante toda la clase. Pepe en su mente pensó que la palabra de Dios estaba haciendo, ¿qué? Su obra. Ya calmado el joven, ya después que le sabe, dice, perdóneme, dice, es que estaba con un odio, estaba con un coraje contra usted. Obviamente ya frente al Santísimo, este joven ya se había calmado. Ya su corazón estaba un poquito más blandito. Dice Pepe, cuéntame, ¿quién eres? Dice, mire, acabo de salir de la cárcel hace 5 días. Llevo 5 días durmiendo en la calle. Me metieron a la cárcel injustamente. Yo pertenecía a una banda de delincuentes. Sí hice muchas dagas antes de que me metieran a la cárcel, pero robábamos casas, robábamos tiendas, robábamos camiones, robábamos personas. Pero había otra banda que se dedicaba a lo mismo. Entonces nos metimos a un territorio de ellos y entonces surgió una pelea muy grande. Bando contra bando. Y entre esa pelea, dice, a uno de mis compañeros le dieron con un tubo en la cara hasta matarlo. Entonces yo lo que hice fui a auxiliar a mi compañero. Pero en ese inter, cuando yo fui a auxiliarlo, yo me llené de sangre en mis manos, dice, y llegó la policía. Y nos metieron a varios a la cárcel y entre ellos pues fui yo. Pero yo no lo maté, pues era mi compañero. Entonces en lo que era el proceso, todo, dice, ahí duré 2 años en la cárcel. Y duré 2 años injustamente porque yo no maté a nadie. Entonces salgo en 2 años, dice, y mi vida pues no tiene sentido. ¿A dónde salgo? No tenía trabajo. Mis padres, mi padre es alcohólico, es drogadicto y mi madre por igual. ¿A dónde voy? ¿A la calle sin sentido? Dice, no sé si ustedes conozcan el Instituto Bíblico. Viene uno por Enrique Díaz de León, anteriormente que era Munguía o Tolsá. Llega uno a La Paz y da vuelta uno a mano derecha. Ahí es un solo sentido los 2 carriles. Y fuera del muro hay un muro blanco. Dice este joven que cuando iba caminando, él andaba buscando un baldío o un árbol, ¿para qué? Para suicidarse. Ya no quería vivir, quería matarse. ¿Por qué? Porque su vida no tenía sentido. En esa pared del instituto hay una inscripción. Hay una inscripción del Salmo 119, versículo 105. Señor, tu palabra es como antorcha para mis pasos y luz para mi camino.
Entonces dice este joven que sintió una atracción hacia esa leyenda que estaba inscrita, dice, y se metió. Dice, y vi que salieron algunos alumnos y entraron otros y usted entró. Y entonces entré yo ahí donde usted estaba y ya, pues ya se sabe lo demás. Empecé a escuchar sus palabras con mucho coraje y mejor me salí. ¿Qué fue lo que pasó con este joven? Este joven, su corazón estaba duro como una piedra para morirse. Él quería morirse, él quería matarse, quería suicidarse. Pero la palabra de Dios, más adelantito vamos a ver esa característica de que tu palabra, Señor, es como antorcha para mis pasos y luz para mi sendero. Esa es una de las características que vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿qué pasó? Se empezó a transformar el corazón y ahora sí supo Pepe su nombre de Manuel. Todo lo que en su corazón había se empezó a fundir, todo lo malo, todo su odio, todo su rencor, sus deseos de quererse suicidar. El fuego lo fue consumiendo, lo fue calcinando y después empezó a golpear su corazón hasta que se quebró y ahora sí escuchó la voz del Señor. Pepe le dijo, mira, vente para la siguiente, le dio dinero, dice, vete a tu casa, ve con tus padres, ve, toma un poco de dinero, dice, cena, come, báñate, dice, y aquí te espero el próximo sábado a la clase. Y así quedó, se fue Manuel, ahí pues se conocieron, se hicieron medios amigos y empezaron así a platicar un poco más. Cerraron, le ayudó Manuel a cerrar a Pepe el portón grande y se fue. Siguiente sábado llega Pepe a la clase y ve a sus alumnos, pero voltea hacia allá atrás y no ve a nadie, no ve a Manuel. Y Pepe dijo, sí, dijo, ¿irá a venir? ¿Quién sabe si siguió con su vida anterior? ¿Quién sabe si de veras se suicidó o de verdad la palabra de Dios ya no hizo efecto en él? Llega el horario de media clase, llega Manuel, pero llega con otra persona, con otro amigo más grande que él. Sí, se llamaba Iván. Llega, dice, pero llegan los dos corriendo adentro del salón. Iván el grandote venía con la nariz rasgada. Sí, con la nariz rasgada y así casi colgándole. Y entonces Pepe se quedó asombrado y dice a los alumnos, ayúdenme, ¿qué ha pasado? Pepe, maestro, mire, me traigo aquí a este amigo, me lo encontré. Dice, me lo encontré cuando venía y me iba a subir al camión. Vi que este hombre estaba con otras personas y lo golpearon la cara, dice, y lo dejaron tirado. Dice, yo no iba a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué hice? Me lo traje. Ahí Pepe se acordó de aquella parábola, ¿de quién? Del buen samaritano. Porque muchos dice que veían que pasaban y pues no volteaban a verlo. Y él, que ya se había convertido, llegó y lo auxilió. Pero pues ¿a dónde se lo iba a llevar? Se lo trajo a la clase de Biblia. Lo metió. Entonces los alumnos, dice Pepe, ayúdenme, dice, hay que llevar a este joven a la cruz, ¿verdad? Que le cosan. El muchacho que llegó con la nariz rasgada, venía pues todo drogado, todo así, o sea, nada. Pero Manuel, y venía bien. Y llévenselo a la cruz, ¿verdad? Llévenselo al hospital para que le cosan. Y se salieron del pasillo y en eso se regresa Manuel. Y dice, maestro, dice, ¿no me miró? Dice, y se le queda viendo, venía bien vestido, traía camisa manga larga porque dice Pepe que estaba lleno de tatuajes, una camisa de cuello alto, dice, con el pelo recortado, bañado y bien formal. Venía a la clase de Biblia, pero se encontró a su amigo Iván y por eso llegó tarde. Entonces le dice Pepe, ve con tu amigo, auxílialo, dice, aquí nos vemos el siguiente sábado. Ya para esto habían pasado, ya iba a ser ya 15 días. Dice Pepe que ciertamente el siguiente sábado llegaron los dos, Manuel e Iván, bien bañaditos, arregladitos, en su sano juicio. Ya Iván, ya pues obviamente pues con la cosidota aquí. Dice Pepe que terminaron sus estudios bíblicos de 3 años. Manuel cuando terminó sus estudios platicó con Pepe y le dijo, Pepe, yo quiero ser abogado, porque yo en la cárcel vi mucha injusticia y entre esas pues fue una injusticia para mí. Dice, no tenía idea de cuánta injusticia hay dentro de una cárcel. Gente que está injustamente, delitos que ellos ni siquiera cometieron, pero están ahí. Entonces yo quiero
yo me quiero estudiar para abogado y quiero graduarme y quiero ser abogado penalista. Dice Pepe que durante un tiempo en lo que Manuel se puso a estudiar la licenciatura de abogado, dice que él lo acompañó en muchas ocasiones a muchos retiros, a muchas misiones. Su testimonio de Manuel iba transformando y cambiando a la gente, porque la voz de Manuel ya traía, ¿qué? Una fuerza ¿de quién? De Dios. Ya iba con fuerza, ya iba con poder, triturando corazones con el testimonio. Dice que al cabo de un tiempo se despidieron porque Manuel tuvo que irse fuera a estudiar, ya terminar su licenciatura, que después de un tiempo iba caminando Pepe y hacia atrás escucha que le hablan, Pepe, y Pepe voltea y ve a una persona con un maletín, con un traje, una corbata y bien bañado, bien peinado y bien formal. Era Manuel. Dice, maestro, dice, me gradué, dice, ahora soy abogado penalista. Dice, y voy a ayudar a mucha gente. Entonces la palabra de Dios siempre, cuando trae poder, transforma el corazón. Aun siendo una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios, a una persona soberbia, a una persona necia, a una persona que no escucha la voz del hombre, pero siempre hay una esperanza de escuchar la voz de Dios. ¿Qué les parece esta historia? Esta historia es de verdad, ¿eh? Y esta historia nos puede pasar a muchos de nosotros. Que tú y yo, cuando demos testimonio verdadero, la palabra de Dios va a estar golpeando los corazones de las personas. Ahí en casa, recuerda que si tu corazón está duro como una piedra, la palabra de Dios siempre va a estar golpeándote, va a estar triturándote. ¿Para qué? Para que tengas un corazón de carne, un corazón de amor. Y viceversa, si se han fijado cuando filtran el agua, la gota va cayendo en una piedra y va agujereando. Es lo mismo, la palabra de Dios es como una gota de agua constante que va perforando, ¿hasta qué? Hasta que traspase el agua y entra y sale ya purificada hacia allá para que tú la tomes. Viceversa, tanto golpea la roca como el agua golpea la roca también. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta ahorita? Llevamos una característica, nos faltan todavía 3 características más que vamos a ver para la siguiente semana. De ahí vamos a ver ya, si nos alcanza el tiempo, a especificar los géneros literarios. Vamos a ver algunos puntos, qué significa lo que es el número primero, la coma y el número pequeño, qué significa el guión y el otro número. Todo eso lo vamos a ver. Y se han preguntado por qué algunas Biblias tienen solamente que les faltan 7 libros. Eso lo vamos a ver también. Algunas Biblias de nuestros hermanos separados solamente no tienen 7 libros. No completan los 73 que tenemos nosotros. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver también, ¿sí? Bien, con esto terminamos. Vamos a poner la otra característica para que la vayan viendo y estudien el texto. La palabra de Dios es viva. Bueno, voy a ponerlo aquí abajo, si van a tomar alguna foto. Segundo, es viva. Y eso lo vemos en Isaías 5, versículos 10 y 11.
Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por tu palabra, porque nos muestras que tu palabra, teniendo un corazón necio, soberbio, lo cambiarás. Permítenos escucharte, Señor, para saber de quién viene la palabra, sino que de ti y no del hombre. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, aun cuando nuestro corazón se empieza a hacer como una piedra que no quiere escuchar. Tu palabra siempre triunfará en nuestro corazón, haciéndonos un corazón de carne. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda lo que le pidamos y siempre, siempre nos dé su paz. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y con el manto de María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Ahí en casa, no se los olvide compartir. Buenas noches, gracias.